muy conceptual, inclusive también con multiple choice, ¿sí? Qué sé, no sé, te digo una tontera, porque lo estamos viendo. La zona de aproximación o la zona de acrecentamiento del punto en un límite para una función de variables, forma, no sé, te pones circular, cuadrada, lineal, vos tenés que poner circular, correcto, ¿entendés? Algo así, porque, o sea, no es simple armar exámenes por formulario para este tipo de materias, ese es el tema. ¿Por qué? Porque son materias que tienen mucha gráfica y no las pueden hacer. Si tienen que hacer gráfica, no, me van a mandar 84 parciales con gráfica y me van a colapsar mi mail, mi WhatsApp y no puedo corregir 84 parciales con gráfica, ¿me entendés? Es una complicación. Así que bueno, nada, ese es un poco el problema, ¿sí? Es decir, puede haber preguntas teóricas, pero van a ser preguntas muy simples, muy sencillas, como les dije, muy conceptuales para contestar tipo multiple choice, ¿sí? Disculpe, profe, la última, no lo interrumpa más. Lo que Sí. llegamos a ver son los límites sucesivos, creo, y el otro Y era ahora vemos radial. simultáneo, o sea que Y ahora, serían los sucesivos, simultáneos y radiales, esos tres. sucesivos y simultáneos es lo mismo. O sea, son límites sucesivos y radiales en realidad, ¿sí? Sucesivos y radiales, eso en realidad. Bien, gracias. Bueno, ahora sí arrancamos. Lo que ustedes vieron en la clase pasada es básicamente esto, ¿sí? La zona me salió muy fea, pues traté de buscarla un poquito mejor. A ver si hago un circulito, a ver si se ve mejor, ¿eh? Así, medio baladito para que parezca que está en el piso. Bueno, ¿qué vieron ustedes de la clase pasada? La clase pasada vieron de que como ahora la función, ¿no es cierto? El dominio de la función se encuentra sobre el plano XY, como el dominio de la función se encuentra en el plano XY, cualquier punto del dominio, como el punto A, tiene dos coordenadas X y Y. Entonces, para que hagamos un parangón simplemente a manera de pequeño repaso, en el análisis 1 nosotros veíamos de que como el dominio de la función se encontraba sobre el eje de las X, nada más, y acá estaba el dominio de la función en el eje de las X, entonces las aproximaciones que nosotros podíamos hacer a un punto cualquiera A eran obviamente nada más que sobre el eje de las X. Es decir, acá el punto A tiene coordenadas X, no tiene coordenadas X en el plano. Entonces, si yo establezco un entorno de aproximación, mi entorno solamente puede desarrollarse en análisis 1, decíamos, sobre el eje de las X y solamente me podría aproximar o por izquierda, por valores más pequeños, o por derecha a ese punto de acrecentamiento, a ese punto que le llamamos punto A. La dificultad se establece, en este caso, en que ahora ya no puedo moverme sobre una recta, o no me debería mover sobre una recta. ¿Por qué? Porque no estoy limitado a la recta X para desplazarme dentro del dominio de la función, sino que por el contrario, ahora me estoy obligado a desplazarme para el dominio de la función sobre todo el plano XY o sobre un entorno del plano XY, que es este celestito. No sé si se aprecia la diferencia, se nota la diferencia. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Claro, antes en el límite, cuando hablábamos del límite, de hacer tender algo a tal número, nos acercábamos lo más posible a ese número sin tocarlo, porque era un único Claro, valor. Ahora estamos hablando de conjuntos de valores, de coordenadas, en ese sí, sentido. exactamente. El concepto es el mismo que vos te acercas al número. La diferencia, fíjate en el gráfico este que recuerda análisis 1, es que como vos, tu dominio coincidía con el eje de las X, el dominio de la función coincidía con el eje de las X, significaba, siguen entrando, ¿ves? Ese es el tema que por ahí cuando entran me interrumpen porque yo no puedo escribir y me sacan de lo que estoy haciendo. El tema es que como el dominio coincide con el eje de las X, insisto, entonces la única forma vos de acercarte a ese valor, la única manera de aproximarte era caminando sobre la recta eje X. Entonces, o venía por valores más chicos, o venía por valores más grandes, no tenía otra alternativa para acercarme. ¿Me entendés? No tenía otra alternativa para acercarme. No existía otra posibilidad para acercarme porque el dominio era el eje de las X.
Pero acá, como vos estás en el plano XY, como estás ya dentro del plano XY, desde un punto cualquiera hacia este valor de A, que es hacia donde se quiere aproximar, digamos, la función, si yo tengo límite, tengo el límite, ya no puedo poner de X que tiende a A, sino que tengo que poner de X y que tiende a AB. ¿Por qué? Porque ya los valores, insisto, del dominio se desarrollan en el plano. Entonces vos fíjate que acá la tendencia que vos colocás es que ya X tiende a un valor A y Y a un valor B, o al revés, o como quieras ponerlo, X y tienden a un punto de coordenadas AB. ¿Sí? Es lo mismo, son distintas maneras de escribir lo mismo, ¿sí? X e Y tienden a un punto de coordenadas AB. Es decir, para que lo entendamos, lo vamos a borrar para que lo entendamos. Entonces, este va a ser el A sub X y la coordenada A sub X, ¿no es cierto? Y esta coordenada, para expresarla de mejor manera, va a ser la coordenada P sub I. O ponemos A sub I. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ya no estoy limitado a desplazarme, a caminar solamente sobre el eje de las X para poder acercarme a ese punto A, sino que ahora puedo seguir múltiples trayectorias. Puedo, por ejemplo, venir derecho a través de una recta, o puedo decir, no, yo quiero hacer todo un rodeo siguiendo una parábola, por ejemplo, cuadrática, y puedo venir y decir otro, che, no, mira, yo quiero seguir esta trayectoria que, no sé, tiene una forma sinusoidal, no sé, puedo decir algo, o puedes seguir un camino cosenusoidal, o puedes seguir un camino en forma de parábola cúbica. Es decir, tenés infinitos caminos para llegar al punto A. ¿Por qué? Porque ahora vos te mueves en el plano. Insisto, ya no me muevo en una recta, sino que me muevo en todo el plano completo. No sé si se entiende el concepto hasta ahí. Sí, profe. Yo no sé, por ejemplo, si yo tuviera una pelota, tomo una pelota de básquet y digo que el límite está en el pico, ¿cierto? Que es un orificio. Yo me podría acercar desde adentro de la pelota y desde afuera de la pelota al límite. Es que ahí tiene presente esto. El límite, como lo estamos estudiando, se encuentra en un plano. No puedo hablar de una pelota de básquet porque la pelota está en el espacio. ¿Me entendés? Acuérdate que el dominio de las funciones estas, vamos a poner negro para que se entienda, el dominio de las funciones se encuentra en el plano y vos te vas a aproximar a un punto del dominio, ¿sí? Es decir, el XY tuyo se aproxima a un punto del dominio. Ahora, por supuesto que la imagen de la función se encuentra sí en el espacio y el punto al cual, digamos, o el punto imagen f de xy, ¿no es cierto? O f de a, como le quieramos llamar, es un punto que está en el eje z, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque la imagen de la función sí está en el espacio. La imagen está en el espacio. Pero yo debo comenzar acercándome a un punto que está en el plano, en el dominio, lo cual vos sí vas a verificar que cuando vos te acerques, por ejemplo, a ver, lo vamos a dibujar en otro color, ¿qué pasa si yo me acerco lo suficientemente como para estar acá, muy cerquita, mira, me acerco ahí? ¿Yo qué tengo que verificar? Que acá la imagen de ese punto que vos te acercás sí esté muy cerquita de quién, de Z. Este sí tiene que estar muy cerquita de Z, ¿me entendés? Porque eso es lo mismo que decíamos en análisis 1, para que nos acordemos. Si esta es tu función, cuando vos te acercabas a el valor de la imagen de la función, si el valor de la imagen de la función se acercaba a un cierto valor y, a ese valor y le decíamos que era el límite. Acá pasa lo mismo. Si yo me acerco y en la proximidad veo que las imágenes se aproximan a un cierto valor que ahora va a estar en el eje Z, o sea, está muy próximo en el eje Z, tanto como uno quiera, se dice, entonces ahí determino que Z, ese valor de Z es el límite. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Tu aproximación primera se va a dar acá, en el plano del piso. Se da acá la aproximación primera, ¿sí?
Y ese plano del piso es donde se encuentra el entorno de aproximación porque es parte del dominio de la función. No sé si te quedó clara la... Sí, más o menos, digamos. Yo pensé que el límite se tomaba en el punto que queda en el espacio entre X Sí, y Z, digamos. claro, pero por ejemplo, si yo tengo, está bien, pero si yo tengo una pelota, ¿me explico? Si yo tengo una pelota, ¿qué va a pasar? Lo que yo tengo que buscar es el dominio de la pelota. O sea, tengo que buscar la sombra, la traza de la pelota sobre el eje XY. Seguramente va a ser una circunferencia, ¿no es cierto? Yo la dibujo así porque, bueno, es una perspectiva, estamos viendo en perspectiva, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Para que vos digas el pico de la pelota es el límite, primero tiene que pasar algo. Tiene que pasar que, primero, la función esté definida acá. Es decir, este sea un punto que pertenece al dominio, ¿sí? A la sombra de la pelota, el pico, ¿no es cierto? O sea, el pico tiene que ser la imagen de alguien que está en la sombra de la pelota. Y a ese pico voy a leer su valor acá en Z. Este es el Z del pico, llaman, si querés. Z del pico lo vamos a poner. Z pico. Bien. ¿Qué va a pasar? Que si yo me aproximo hacia dentro del dominio, insisto, si yo me aproximo hacia ese punto que es o que corresponde al dominio del pico, o sea que es el XY, que si le aplicas tu función te da el pico de la pelota, si yo me aproximo y veo que las imágenes de esos puntos de aproximación se aproximan efectivamente al valor pico de pelota, entonces pico de pelota sí es límite. ¿Me explico? O sea, esto tiene que pertenecer a la imagen de la... discúlpame, esto tiene que pertenecer a la imagen de la función, ¿no? Es decir, todos los puntos tienen que ser parte de la imagen de la función, ¿sí? No pueden ser puntos en el aire, ¿sí? No sé si se comprendió cuál es el... Sí, profe. Va, yo ¿Entendió? Sí. Profe, sí, dale. Estas aproximaciones en el dominio las hacemos en simultáneo en los dos ejes del plano. Bueno, es que ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Bien. Cuando vos calculabas la semana pasada con la profe Alba los límites que se llaman límites iterados, ¿sí? ¿Qué hacías vos primero con el límite iterado? Vos decías, resolutivamente, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la resolución, ¿sí? Dejaba vos decías, uno quieto e iba variando el otro, profe. Ahí está, bueno. Imaginemos que dejemos quieto el X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Vos decías, che, yo voy a calcular el límite bueno, ya sabemos de f de x, ¿no es cierto? Pero vamos a esto es lo importante, a lo que yo quiero ir. Y acá vos decías, mira, yo acá dejo, por ejemplo, quieto el 0, el x, perdón, ¿no es cierto? Dejo quieto el x, y una vez que calculo ese valor, luego voy a recién hacer tender y. ¿Te acordás? Sí, profe. Eso es lo que hacían. Bien. Dejar 0 el x, en sí, ¿qué significa? ¿Qué significa dejar 0 el x? Significa de que cuando vos te desplazás, cuando vos te moves desde un punto del entorno hacia ese punto A, si vos primero dejaste 0x, significa que te estás moviendo paralelo a quién si dejo 0x. ¿Qué piensan ustedes? Mira, dejo x en 0. Se mueve en el eje ZY. Claro, en el ZY. Es decir, de un punto como este, de acá, significa que la aproximación que vos estás haciendo tiene que ser paralela a Y, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque X está en 0. ¿Me explico? Es el camino. Lo que pasa es que una vez que vos hiciste eso y dejás después el Y igual a 0, lo que estoy haciendo ahora es decir, bueno, ahora me voy a mover paralelo a X, ¿por qué? Porque Z lo deje 0. O sea, ahora hago este camino y veo si llego al punto A. ¿Me explico? Es decir, acá el X estaba, igual a 0, cuando hice esta trayectoria, este camino, y luego, una vez que resolviste, hiciste Y igual a 0, ¿para qué? Es 0, suponiendo que tiendan a 0, ¿no es cierto? Que es el más clásico, que X y Y que tienden a 0. ¿Por qué? Porque eso me decía que estaba haciendo el tipo de camino. Fíjate, mira, suponte que hubiese sido, desde acá nace mi aproximación. Si yo hiciera, por ejemplo, ahora al revés, poner que hagamos Y igual a 0, paralelo a quién voy a caminar. Si hiciera Y igual a 0, paralelo a quién. ¿Quién es el único que varía? A X, profe. A X. Bien, entonces significa que vos vas a venir caminando
vas a venir caminando, perdón, así, paralelo a X, venís caminando por un camino. En el plano XZ, profe. Claro, exactamente, venís caminando en un camino paralelo al plano XZ. Una vez que vos resolviste y decís, bueno, ahora tengo que hacer, ahora X igual a 0, porque ya lo hice ahí igual a 0, entonces cuando haces X igual a 0, lo que haces es, vas a moverte en un plano paralelo ahí. ¿Y qué puede pasar? Mira, puede pasar que te vayas para otro lado. Y en ese caso, decir, no tengo aproximaciones indeterminadas. O bien puede pasar que al moverte así, al caminar así, si llegues al punto A, y en este caso sí, bueno, el límite probablemente sea un límite determinado, o por lo menos sea un límite que pueda ser resuelto porque no tiene indeterminación, ya que puedo llegar al punto de aproximación, ¿sí? Pero digamos, fundamentalmente, lo que quiero que les quede claro es que cuando uno dice, primero hago X0 y después Y, o al revés, primero hago Y0 y después X, lo que básicamente hago es caminar o paralelo al eje X o caminar paralelo al eje Y. No sé si se entiende eso, si quedó claro, chicos. Es lo que ustedes hicieron resolutivamente la clase pasada con la profe Alba. Sí, profe, se entiende clarito. Bien. Profe, ¿pero qué pasa? Reunión. Sí, dale. ¿Cómo? Sí, dale. Le quedan 2 minutos. Dale. Bueno, termino esto que son 2 minutos y ya se hago otra reunión para no perder el concepto. Ahora bien, vos fíjate, como insisto que estamos en el plano, no solamente puedo caminar paralelo a un eje y después al otro, paralelo a un eje y después a otro, sino que a partir de un punto puedo caminar de 1000 formas, puedo caminar siguiendo una forma recta, siguiendo una forma de parábola cuadrática, puedo hacer todo un rulo que sea, no sé, siguiendo una ecuación, no sé, de un seno, de una tangente, es decir, tenés infinitos caminos para llegar, y ese es el problema de calcular límite en estas condiciones. Ya no es como en el análisis uno que vengo por derecho, vengo por izquierda, acá puedes venir por infinitos trayectorias o caminos. Y ese es el problema, y eso es lo que te lleva a decir que no puedo probar si existe límite. ¿Por qué? Porque me tendría que poner a prueba por infinitos caminos. Nadie se puede a prueba por infinitos caminos. Pero basta con que por un camino sí llegues a Z, límite. Pero no sé, siguiendo un camino que sea una trayectoria, no sé, una trayectoria, qué sé yo, parabólica. Pero resulta que cuando hago la trayectoria parabólica, las imágenes se me empiezan a ir para otro lado, se me empiezan a ir lejos. Entonces, si por uno de esos caminos llegás a otro valor diferente, distinto de este que vos creías que era tu límite, decís, mira, no puedo tener la certeza de que hay límite, pero sí sé algo, que no hay límite. No hay porque cuando voy por otro camino, me voy para otro lado diferente, tiende hacia otro valor diferente. Y eso es el concepto de límites radiales, que es lo que vamos a ver ahora con unos ejercicios, ¿sí? O sea, profe, nosotros teníamos la certeza de que el límite existía y era único cuando analizábamos funciones univariables, por la única razón de que teníamos esos propios límites laterales, ¿verdad? Exactamente, porque no tenías más que caminar o por izquierda o por derecha, por más chico o por más grande, no podías probar por otro camino, porque el dominio solamente coincide con el eje de las X. Pero como acá el dominio es todo el plano, es todo el piso de la pieza donde está, vos ponete en la esquina y trata de caminar hacia el centro de la pieza. Puedes caminar de infinitas formas, puedes caminar hasta el centro de la pieza, ¿me entendés? Puedes caminar por infinitas caminos o trayectorias hacia entonces, el centro profe, de la pieza. No vamos a poder asegurar en ninguna instancia que existe el límite. Exactamente. O sea, lo único que podemos asegurar es que no existe cuando son diferentes, pero nunca podemos asegurar que existe. Así es, de eso se trata. Corta se hago la otra reunión porque ya está por terminar y vemos con un ejercicio cómo te das cuenta de eso. Pero es así lo que vos estás diciendo, es tal cual lo que estás diciendo. Bueno, ahí finalizo y armo otra reunión. De 10. Al eje de las Y, ¿no es cierto? Y es 0, pero paralelo al eje de las X. Paralelo al eje de las X. Es lo primero que hago, caminar paralelo al eje de las X. Todo esto va, bueno, X cuadrado. Fíjese que si y igual a 0, este término, ¿qué va a pasar? Va a ser 0, ¿no es cierto? Si y es igual a 0, este término se hace 0. ¿Sí? Camino paralelo primero al eje de las X, ¿no? Esto va todo al cuadrado. Bien. Cuando vamos a calcular, nos queda para calcular el límite de X que tiende a 0. Pero ¿qué va a pasar cuando hicimos la primera trayectoria que era Y igual a 0? O sea, paralelo al eje de las X. Este es 0. Este es 0 y me queda X cuadrado sobre X cuadrado, que es igual, chicos.
¿Ah? A 1, porque x cuadrado sobre x cuadrado es igual a 1. 1, como estaba elevado al cuadrado, bueno, queda 1 al cuadrado, listo, es 1. Cuando después doblo la trayectoria y me hago parar al eje de la y, por eso x queda igual a 0, me queda que este límite es igual a 1. Ahora sigamos el otro camino. Veamos qué pasa, porque son límites sucesivos. Primero camino paralelo a el eje de las x. O sea, perdón, ahí, disculpen, ya habíamos puesto eje de las x, ahora el camino paralelo al eje de las y. Disculpen, vamos a hacer bien, entonces, camino paralelo al eje de las y. Esto de admitir, camino paralelo ahí. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner límite de, el límite de, ahora, el que se hace igual a 0 primero es la x, después se va a hacer el y, o sea, primero lo que hago es x igual a 0 acá, ¿cierto? Después se hará la y. Y acá, ¿qué va a pasar? Si x es igual a 0, estos dos se anulan. Entonces, ¿qué me va a quedar en realidad? Me va a quedar menos y cuadrado sobre y cuadrado, todo elevado al cuadrado, porque así es la función. ¿No es así? La función es cuadrática. Pero y cuadrado sobre y cuadrado es negativo, es 1. Está bien, ustedes es negativo, sí, pero guarda que esté elevado al cuadrado. O sea que en realidad me va a quedar para resolver límite de y que tiende a 0 de 1. O menos 1 al cuadrado, si lo quieren ver paso a paso. Ah, bueno, pero esto es directamente igual a 1. Es directamente igual a 1. Entonces uno estaría tentado para decir, sí, pero si yo primero camino paralelo al eje de las x, y después al eje de las y, y después, no, primero camino paralelo al eje de las y, después al eje de las x, llego a la misma solución. Es decir, para que lo visualicemos esto de forma gráfica, para que lo tratemos de entender de forma gráfica, es como que yo hice esto. Sobre una... sobre una zona, lo que hicimos fue, acá tenemos el punto A, ¿cierto? Vamos a señalar un punto A. Acá me tengo que aproximar. Lo que yo hice fue, primero aproximarme paralelo al eje de las x, y después al eje de las y después lo que hicimos fue decir, no, bueno, pero ¿qué pasa si vamos primero paralelo al eje de las y después paralelo al eje de las x? ¿Sí? Eso hicimos con los límites simultáneos, límites sucesivos, cuando primero hago tender uno a 0 y después el otro, y viceversa. Primero el x y después el y. ¿Sí? Son trayectorias que voy siguiendo para tratar de acercarme al punto. En ese caso, si ustedes se fijan, cuando yo sigo esas trayectorias que son distintas, diferentes, no obstante, la función tiende a un único valor, que ese valor en principio es el límite. ¿Cuál es el valor al cual tienden acá en la imagen? Por ambos caminos tiendo a 1, ¿no es así? Es decir, uno estaría tentado de decir, sí, pero mira qué bueno, ya probé por dos formas y llego a 1. Es decir, uno está tentado de decir, ah, bueno, listo, hay límite, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar de que dijimos que no es la única trayectoria posible, sino que hay miles de trayectorias que podemos hacer, de hecho son infinitas. Probemos ahora qué pasa si yo quiero caminar, quiero acercarme al punto por una recta que sea así como esta, miren. Una recta esta es una recta a 45 grados, ¿sí? Lo que acá sería una recta, para dibujarla sería así, una trayectoria de esta forma, ¿sí? Bueno, y esa recta a 45 grados, si la queremos ver en el plano XY para entender un poquito mejor lo que estamos haciendo, imaginemos que este es el plano XY clásico de análisis 1, una recta a 45 grados básicamente es una trayectoria de este tipo, ¿cierto? Una trayectoria así. A ver. Es una trayectoria así. ¿Cómo la caracterizamos esa trayectoria? ¿Cómo decimos que es la trayectoria? Y igual a X.
en una recta a 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Exacto. Entonces, claro, si yo entonces ahora sigo un tercer camino, vamos a decir que es límite radial, ya se le llama radial porque ya no sigue los ejes X e Y, un límite radial donde Y es igual a X, es decir, es una recta a 45 grados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a resolver? Bueno, lo que me va a quedar para resolver es el límite de X que tiende, en este caso sigue tendiendo a 0 porque era lo original, de el límite, pero ahora Y no tiende a 0, Y tiende a X. ¿Por qué? Y bueno, porque así dice la trayectoria, es una recta igual a X, de X cuadrado menos Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado todo al cuadrado. ¿Me sigue lo que estoy haciendo? Disculpe que estoy así, pero es para ir más rápido. Bien. Sí, profe, es decir que ahora Y es igual a X. Entonces, fíjate, ¿qué te va a quedar? Nos concentremos dentro del paréntesis para no escribir tanto. ¿Qué te va a quedar entonces? Como Y tiende a X, en vez de Y, ¿qué voy a poner acá? Y X. Como está al cuadrado, claro, me va a quedar X al cuadrado, fíjate. Y abajo te va a quedar X cuadrado, como Y ahora tiende a X, te va a quedar X al cuadrado. Todo al cuadrado, ¿no es cierto? Y ahora fíjate, ¿qué te va a quedar? Este X tiende a 0, casi originalmente. X menos X igual a 0. X menos X arriba igual a 0. X cuadrado más X cuadrado es 2X cuadrado. Va, todo al cuadrado. Pero ya tengo un tema acá. 0 dividido en cualquier número, ¿qué me da? 0. 0. Límite X que tiende a 0 es 0, ¿cuánto dará? 0. Y ahora fíjate qué pasó, mira. ¿Son iguales los valores al cual tiende siguiendo otro camino distinto, diferente? No, o sea que el límite radial me permite verificar si existe el límite o no. Comprobar claro, si existe o no. Claro. Es más, podemos probar, o sea, no, obviamente no vamos a probar por distintos límites radiales, pero podemos por dos. Sí, dale, te escucho. Disculpe, ya que, bueno, ahí usted le dio una función cualquiera, pero así tranquilamente le podría dar una función cuadrática, cúbica, racional, Pero o sea, de este modo eso iba a ser. Eso iba a ser, por ejemplo, yo podría haber probado, sin probar por infinito límite, che, no, mira, no quiero probar por una recta igual a X, probemos por una cuadrática. O sea, probemos un radial donde, o sea, tratemos de buscar funciones simples, no te vas a poner a buscar función Y igual al logaritmo de raíz de 3X, te vas a volver loco, ¿no es cierto? Probando, o sea, haciendo números, el objeto no es, el objeto es ver si por un camino te da distinto, ¿no? ¿Me explico? No era la idea buscar nada complejo, sino que saber si otras funciones simples también se podría. Yo puedo probar por esa, mira, es una cuadrática, mira, para que la dibujemos, en el gráfico de análisis 1, es esta parábola, ¿estamos de acuerdo? Acá sería probar, por ejemplo, por una trayectoria parabólica como esta, a ver si me acerco a través de una trayectoria parabólica, ¿sí? Bueno, podríamos haber probado así, y sí, podríamos haber probado así, ¿y qué me hubiese quedado? Y bueno, límite de X que tiende a 0, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué va a pasar? Y tiende a X al cuadrado. Ojo, como Y ya estaba al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Cuadrado al cuadrado, ¿qué me queda? X a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, abajo me quedará X al cuadrado más X a la cuarta. ¿Sí? Y todo esto, bueno, todo esto va al cuadrado, porque así dice la función, ¿no es cierto? La función dice que queda al cuadrado. Bueno, acá habrá que aplicar una propiedad de los límites, ¿no es cierto? Donde ver cómo operar, cómo trabajar para ver qué te da. En principio, bueno, se podría sacar factor común, por ahí, no sé, qué se me ocurre. O sea, bueno, ya hay que trabajar porque es un límite indeterminado que hay que trabajar a ver si puede levantar la indeterminación. Un ejemplo sería sacar factor común, discúlpame, de 1 menos X al cuadrado, a ver qué queda, no sé. Y acá podemos sacar factor común de X al cuadrado, y acá va a quedar 1 más X al cuadrado, ¿no es así? Es decir, estoy probando, ¿no? Esto se va. Acá arriba te puede quedar, no sé, una diferencia de cuadrados, ponele, no sé, ver si sirve de algo, ¿no? No sé, sirve de algo. Bueno, trata de levantar la indeterminación, pero es otro camino. Y vos podrías venir y decir, no, pero no quiero probar por ese camino, no sé, a ver, probemos por otro camino, a ver, y bueno, que no sea una recta igual a X, que a pendiente de 45 grados. Por ejemplo, probemos por el camino que sea igual a K por X, es decir, una recta que ya no va a tener pendiente 45, sino que va a ser una constante por X, puede ser pendiente 3, 4, 8, etc.
Y bueno, y puede venir otro y decir, no, pero vos yo la veo más fácil si pruebo con una parábola cúbica para acercarme, y igual a x al cubo. Es decir, ya seguimos una trayectoria cúbica para acercarnos. Bueno, por ahí es más complicada, por ahí no sé, eso habrá que probarlo, pero lo importante de esto es que vos empezás a probar. Cuando vos ves que por un camino ya te dio diferente a otro, chau, cortás y decís, bueno, ya está, basta, porque por dos caminos me haya dado distinto, diferente, significa que no hay límite. No tiene sentido seguir probando. ¿Me explico? ¿Y hay algún tipo de función por el cual no podamos testear esto? No, en teoría no. Es más, mira, si vos quisieras, por ejemplo, podrías probar por la función igual a seno de x, por ejemplo. O sea, tranquilamente podrías probar con una seno de x. Y bueno, en ese caso te va a quedar, no sé, x cuadrado menos seno cuadrado de x. No sé, estoy haciendo el reemplazo, ¿no es cierto? Y abajo x cuadrado más seno de x. Y vos decís, y bueno, pero tiene sentido, me complico. Bueno, en esta función capaz que te complique, capaz que haya otras funciones donde este reemplazo te conduzca a algo más simple, más sencillo. Tampoco era para complicármela. No, pero por ahí, mira, si vos haces tender x a 0 acá, por ahí no es complicado, porque acuérdate que x tiende a 0, ¿no es cierto? Si yo hago tender x a 0, este me queda en 0, este me queda en 0, pero seno de x es 0. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto coseno de x y coseno acá de x? Coseno de x igual a 1, y coseno de x igual a 1, nada más que acá está negativo, y me hubiese quedado algo así, fíjate, te voy a dar 1 como arriba, y no es complicado. ¿Me seguí lo que hice? Sí. En vez de poner seno, puse coseno. ¿Por qué? Porque el coseno te simplifica en qué sentido. Que como x tiende a 0, coseno de 0 es igual a 1. No sé si me seguís lo que hice ahí. Sí, profe, sí se entiende. ¿Ves? Por ahí puede ser que te simplifique. A mí me gusta poner coseno cuando x tiende a 0, porque insisto, el coseno de 0 es igual a 1. O sea, me garantiza que este es 1, que este es 1. O sea, me garantiza un resultado relativamente simple. En ese caso hay que testear de nuevo por otro límite radial hasta que nos dé algún resultado distinto y podamos... Claro. Exactamente. Sí, tal cual. O sea, como te repito, normalmente uno prueba por 1, 2, 3 caminos como mucho. Cuando viste que te dio distinto por uno, chao, paras ahí y no sigo. ¿Sí? Paro ahí y ya no sigo. Perfecto. Bueno, vemos otro caso para nuestro ejercicio, simplemente cómo también podríamos proceder. Entonces borro la pizarra y vemos otro caso, ¿sí? Borramos la pizarra. Bueno, otro caso, por ejemplo, que tengo acá nos dice, es bastante parecido, ¿cierto? Límites por lo general, este tipo de ejercicios no difieren mucho unos de otros. X, ahí tienden a 0, 0, básicamente es eso, ¿cierto? La función, en este caso es x por y, en el numerador, y va al cuadrado, de hecho y va al cuadrado, ya lo coloco para que no nos olvidemos, x por y, y abajo nos queda la función en x cuadrado más y a la cuarta. Así es la función, ¿no? X cuadrado más y a la cuarta. De nuevo, el punto XY tiende el punto de coordenada, o sea, XY al origen, que es 0, 0, ¿no? Tienden al 0, 0. Inclusive en el dibujo, fíjese que si yo lo hubiese hecho recién mejor el dibujo, en realidad, si uno va a hacer el pequeño gráfico que nos sirve de guía para poder ubicarnos en lo que estamos haciendo, fíjese que el punto de tendencia, para graficarlo correctamente como debe ser, el punto de tendencia, si uno se fija, no es otra cosa que el origen, es decir, este es el punto de acrecentamiento, ¿no es cierto? Y nuestra zona es esta, nuestra zona de nuestro entorno de aproximación es este, alrededor del origen. ¿Por qué? Porque el origen es 0, 0. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? A veces yo por dibujar rápido no especifico, pero bueno, eso es lo que, ahí es donde nos estamos acercando. Bien, así, de la misma forma que hicimos recién, podemos probar por algunos caminos. Por ejemplo, mire, imaginemos que probamos primero por un camino que sea igual a x, o igual, no sé, a m por x, es decir, una recta que no necesariamente es a 45 grados, pero pasa por el origen.
¿Por qué? Porque no tiene el término independiente. Entonces me quedaría el límite de x que tiende a 0, pero y ya no es igual a x, sino que, ojo, que el y es igual a m por x. Entonces arriba que sacar x por x al cuadrado por m al cuadrado, porque recuerda que la y está al cuadrado allá arriba, sobre x al cuadrado más, vas a tener acá, abro paréntesis, m por m a la cuarta por x a la cuarta. ¿Por qué? Bueno, porque la y está a la cuarta, si vos te fijas hacia la función original. Bien. ¿Y qué deberíamos hacer? Y bueno, deberíamos empezar a trabajar. Insisto, podríamos sacar de golpe un factor común abajo. Mira, si sacamos un factor común abajo puede salir el x al cuadrado, factor común me va a quedar 1 más m a la cuarta por x al cuadrado, por ejemplo. Arriba tengo x al cubo por m al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, acá por ejemplo te va a quedar un x arriba, no sé, y en definitiva vas a calcular el límite de x que tiende a 0 y me va a quedar x por m al cuadrado sobre 1 más m a la cuarta por x cuadrado. Saqué factores comunes. Bien, como x tiende a 0, el de arriba se te anula, este se te anula y me queda 0 sobre 1, 0. Fíjate, siguiendo este camino, llegué a que el límite es 0. Bien, sigamos otro camino, ¿no es cierto? Es decir, en otras palabras, yo sigo un camino que es una recta que no necesariamente es a 45 grados, es una recta cualquiera, sigo un camino, por ejemplo, por esa recta. Bien, ¿qué pasa si seguimos otro camino distinto? Bien, si seguimos otro camino distinto, por ejemplo, el camino igual a, ¿qué sé yo? Bueno, x al cuadrado, no sé. Me va a quedar el límite de x que tiende a 0, y ahora voy a reemplazar y por x al cuadrado, es decir, me va a quedar x, acuérdate que el y está ya al cuadrado de antes, o sea, cuadrado por cuadrado me queda la cuarta, acá me queda x cuadrado más y a la cuarta, pero como ahora es x al cuadrado, me va a quedar 2 por 4, 8, se me va a quedar x a la 8. ¿Por qué? Al cuadrado y a la cuarta. Todo esto hace que me quede acá arriba x a la quinta. Todo esto hace que acá abajo pueda sacar factor común x al cuadrado y me queda de 1 más x a la sexta. Todo esto hace que acá simplifique y en definitiva, cuando x tiende a 0, disculpen que escribo de forma abreviada, me queda para resolver x cubo sobre 1 más x a la sexta y x tiende a 0. Es 0, es 0, 0 dividido en 1, 0. Fíjate que por estos dos caminos te viene dando lo mismo. ¿Te das cuenta? Te viene dando lo mismo. Es decir, y bueno, es un tema, porque si me da lo mismo, quizá puede haber límites, no lo puedo certificar, pero bueno, capaz que sí, capaz que haya límites, ¿no es cierto? Bueno, es una posibilidad. Probemos otro camino, mira. Probemos el camino, fíjate, para cambiar, vamos a probar un camino que es un poquito más, parece más raro, porque ahora en vez de hacer lo que y sea igual a x, vamos a hacer que x sea igual a y al cuadrado. A m por y al cuadrado vamos a hacer. O sea, mi camino me dice que x va a ser igual a m, que es una pendiente cualquiera, por y al cuadrado. ¿Sabes qué forma tiene eso? Para que nos acordemos del grafiquito de análisis 1, cuando y es lo que está al cuadrado y no x, es una parábola acostadita. El m lo que le da es la apertura a la parábola, ¿sí? Es una parábola acostada, ¿sí? Bien. Entonces, ahora y va a tender a 0 como última instancia, y la primera instancia es que x, ojo que se hace m por y cuadrado. Esto me queda arriba, fíjate. En vez de x voy a escribir lo que acabo de escribir ahí, es decir, m por y cuadrado, que estaba de antes, abajo x, acuérdate que ahora es m cuadrado por y a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque tengo cuadrado, más y a la cuarta. Es otro camino. Y fíjate qué va a pasar. Límite de y que tiende a 0. ¿Y qué va a pasar? Mirá, lo voy a hacer con otro color. Y a la cuarta, y a la cuarta, y a la cuarta se va. Porque se simplifican. Yo lo hice rápido, pero se simplifican. M con una M de acá se va. Entonces, ¿qué te va a quedar en definitiva? Te va a quedar, te va a quedar
1 arriba, simplifique todo, pero abajo no simplifique y todo me sobra. Una m más 1. ¿Por qué más 1? Bueno, porque acá había una suma. Yo simplifiqué, pero había una suma. Y cuando y tiende a 0, no lo afecta, no lo toca y me da m más 1. Ahora fíjate, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo es este resultado respecto de esto? Distinto. Claro, porque según cómo vos tomes la parábola esta acostada, si yo, por ejemplo, a m le doy 2, o sea, x igual a 2 por y cuadrado, me va a quedar 1 sobre 3. ¿Qué pasa si yo a m, la abro más a la parábola, por ejemplo, y m hago que valga 5? No sé, por decirte algo. Y bueno, si m me vale 5, o sea, x igual a 5m, 5 por y cuadrado, me va a quedar 1 sobre 5 más 1, 6, me va a quedar un sexto. Es decir, ya cuando yo uso este tipo de trayectorias, parábolas acostadas, según cómo sea la apertura que le dé a la parábola, cómo valga el valor de m, me voy a ir para otro lado. ¿Por qué? Porque esto me va a ir dando números que van a ser distintos de estos de acá. Y entonces, ¿cuál va a ser tu conclusión? ¿Hay límite o no? No, porque son distintos ya todos. Claro, exactamente. Entonces, fíjate que a veces uno puede hasta confundirse porque probando por dos caminos, sí le da 0 algo, pero bueno, hay que verlo porque fíjate que acá probando por un camino es un poquito diferente a lo que venimos diciendo antes, llego a que no, que me da otra cosa. Entonces basta con haber hecho eso para decir, me planto ahí y digo, mira, no sé si hay, lo único que está seguro es que no hay límite. ¿Por qué? Porque por este camino parabólico acostado, para llamarlo de alguna forma, voy a otro lado distinto que si voy, digamos, por los caminos y igual a x cuadrado, igual a m por x. ¿Sí? Entonces eso te da la pauta de que ya ahí paras y decís, mira, no hay límite. ¿Sí? ¿Se entendió? Una pregunta, en los parciales ustedes nos dan, digamos, ya la función en la que tenemos que usar para buscar los límites o nosotros somos los que elegimos? No, normalmente le decimos, ustedes prueben por un par de caminos. Por ejemplo, normalmente uno espera este camino, y nada, y X y el límite sucesivo, X0 y 0, y ya está. No esperamos más resolución, ¿me entendés? Eso es lo que normalmente hacemos en los parciales escritos, por una cuestión de tiempo. Quizás, claro, es diferente estar en una clase porque uno lo ve, lo visualiza, che, vamos por este camino, eso es distinto. Por eso cuando estás en un parcial, claro, no te puedes poner a probar 5, 6, 7, 8 caminos hasta que no esté distinto, porque si no va a estar toda la tarde rindiendo, ¿me entendés? Entonces, normalmente uno acepta que con 3 caminos diferentes, que son los más comunes, no sé, qué sé, otro camino común, no sé, y que hayas probado a X más B, no sé, una rectita, que no pase por el origen, te digo una tontería. Con 3 caminos distintos que probé suficiente, ya está. Bueno, si te dio 0 por los 3, bueno, aceptaremos que puede haber límite, aunque nos perdamos otros caminos que nos puedan decir que no, pero por una cuestión de tiempo. No sé si me explico ahí. Sí, profe, sí se entiende. También depende de la suerte de cada uno, ¿no? A lo mejor uno hace sí. 10 funciones distintas y le tocan todas iguales, pero no hizo una y bueno. Es que es así. Profe. Sí, dale. Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería el camino más rápido para averiguar que no existe límite directamente sin hacer tantas funciones? Trato de simplificar un poco más, pero eso depende mucho de la función. Estas funciones por ahí que son polinómicas, arriba y abajo, uno lo que trata de hacer es que se simplifique lo más posible. Ahora, depende cómo son los... Depende cómo está la función, no sé, por ahí se me ocurre, ponle que hubiese sido una función más sencilla, ponle que hubiese sido, en vez de tener tantos cuadrados, ponle que hubiese sido una función o X menos Y, ponele. Con X que tiende a 0, eso es la generalidad de las veces, porque contigo una forma de que se simplifican los análisis, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo bien.
X e Y tienden a 0, 0, ¿no es así? Bien. Si vos te fijas, esto es una indeterminación, te queda 0 sobre 0, ¿no es cierto? Pero bueno, acá está el tema que empezamos a probar, y bueno, mira acá, tratemos de simplificar. ¿Cómo simplificamos igual a x? Me parece que se hace igual a x, vamos, x me va a quedar x cuadrado sobre x menos x, no, ¿ves? No me conviene probar por ese camino porque me sigue quedando indeterminado, ¿ves? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si pruebo por el camino igual a menos x? Para que no se me reduzca, no se me anule abajo. Y bueno, en este caso me va a quedar menos x, este es menos x, me queda menos x cuadrado, pero abajo me va a quedar x más x, porque menos por menos se hace más, y entonces va a quedar menos x cuadrado sobre 2x, simplifico, y fíjate que te va a quedar x sobre 2. Bueno, pero como x tiende a 0, en definitiva se hace 0. Pero bueno, es una forma de tratar de ir simplificando algo, ¿viste? Es decir, hay que buscarle la vueltita como para tratar de simplificar. Esto no me convenía porque me sigue dando indeterminado. Por ejemplo, entonces lo descarto ese camino. Voy por este camino para tratar de que no se me anule el denominador, por ejemplo, y pueda simplificar algo más, pueda trabajar un poquito más, ¿me entendés? No, depende mucho del caso, hay que ver qué nos puede convenir, ¿viste? Por ahí lo podemos hacer igual a x al cuadrado, a ver si podemos simplificar algo más. Si hacemos y igual a x al cuadrado, ¿qué va a pasar? A ver, ¿me simplifica Profe, algo? ¿y puede haber casos en los que el límite, en vez de darme distinto, me da una indeterminación? Sí, puede darse el caso de que no haya forma de levantar la indeterminación, sí, puede ser. Qué sé yo, así como acá, por ejemplo, este camino que yo seguí me da indeterminado. Entonces, de golpe, bueno, capaz que justo pide dos caminos que me dan indeterminado y es indeterminado, o sea, no hay forma de obtener límite. ¿Entendés? No hay manera de levantar la indeterminación, la función no tiene límite en el punto. ¿Pero por qué? ¿Y por qué es indeterminado? No por proveer por varios caminos y me da indeterminado, bueno, es indeterminado. Sí, puede darse. Puede darse el caso que no puedas levantar indeterminación. Por eso lo que uno procura, por lo general, es tratar de ver cómo levantar las indeterminaciones, ¿viste? Como manera de tratar de, nada, de simplificar un poco, de acá me va a quedar 1 menos x, y acá me queda, este es x, me queda x al cuadrado, 1 menos x, tampoco no me levanta nada la indeterminación, me sigue quedando 0. Bueno, se puede probar ahí. Si por algún otro camino, por ahí no da 0. Hasta ahora me viene dando, pero vos fíjate, mira, disculpa, vos fíjate, por este camino ya me dio un resultado y por este ya me dio otro, mira. ¿Te das cuenta? Probé 3 caminos porque este es un resultado distinto de este. Este indeterminado, este 0, no son los mismos. Sí, dale, ahora te escucho. Perfecto. Y para repasar un poco entonces, el límite radial, estamos hablando del límite radial, es un área del, digamos, del dominio de la función, un área en el plano del dominio. Claro, en realidad más que el área, el límite radial se refiere a que vos sabés que el dominio de la función está en el plano del piso. Como está en el plano del piso, vos sabés que
¿Está ya el chico que tenía la duda? Bueno, disculpen, hasta que venga otro chico y es cortita. Capaz que falté, no me acuerdo, y sé que no entra, pero ya hemos visto el tema de continuidad, porque no me acuerdo o habré faltado alguna clase. No, justamente eso es lo que yo les decía, que en realidad, a ver, continuidad no es nada más que lo que estamos viendo. Si vos te acuerdas de análisis 1, ¿se acuerdan que había 3 requisitos para que una función sea continua? ¿Se acuerdan? Había 3 requisitos. Primer requisito, pongamos, continuo. Primer requisito, vamos a poner así para que nos acordemos. Para que vean que es lo mismo, no es que sea un tema distinto, es lo mismo. Primer requisito, la función existe. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate, exacto. En el caso que veíamos recién, era una indeterminación, no existía, ¿no es cierto? La función debe existir, existe. O está definida, como decíamos, ¿no es así? O sea, en este caso, ya no es f de x, es f de xy es igual a un número. Llámale z, como quieras llamar. Segundo requisito, debe existir límite. En este caso, el problema es que no podemos aseverar que existe límite. Podemos deducir que probablemente haya límite. ¿Por qué? Y bueno, porque no lo vamos a poder probar, como decíamos recién, por infinitos caminos. Pero ponele que pruebe por 4 o 5 caminos, ponele, y ese límite, ponele que te dé igual al mismo número z. ¿No es cierto? Ponele que te dé. Bueno, la tercer requisito, ¿cuál era? Que el valor de la función, o sea, el valor que vos obtuviste de tu función, perdón, sea igual a el valor del límite. Sea igual al valor del límite. ¿Sí? O sea, si vos te pones a ver, es exactamente lo mismo que vimos en análisis 1. No es distinto lo que vimos ahora. Lo único que hay que tener precaución es que en análisis 1 yo podía acelerar, podía de manera, digamos, absoluta, decir, sí, hay límites, porque el límite derecho es igual al límite izquierdo, nada más que acá decimos, mira, probablemente hay límites, y si el valor que te da la función es igual al valor que te da el límite, es decir, la función es continua. Eso es todo, pero digamos, no tengo que hacer más de lo que ya hice. O sea, lo que venimos viendo, que calcular el valor de una función, sacar el límite y listo. Eso es todo. Bien, no, tenía la duda porque capaz que me comí alguna clase y ya lo habían visto, pero bueno, sí, teniendo en cuenta que no entra, era solamente para saber. Vos fíjate, en la función que vimos recién, si alguien me ayuda, chicos, era f de xy, yo para escribirla rápido, era x cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrado, ¿puede ser? Sí. Exacto. Si vos decís f de 0, 0, el primer requisito que esté definida la función f de 0, 0, ¿qué me queda? Mira, 0 por 0, 0. 0 menos 0, 0. ¿Está definida la función? No, no existe. Es decir, en este caso, el primer requisito no existe. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiese puesto, imagínate que yo digo, mira, yo estoy viendo la función y yo estoy haciendo, qué sé yo, 0 sobre 0, y pone que la función, no sé, me haya dado un mes. Y cuando nosotros calculamos el límite, decimos, che, mira, pruebe por 3 caminos, ya no sé, qué sé yo, x igual a y, pues es una tontera, pruebe por el camino y igual a x al cuadrado, y pruebe por el camino, no sé, y igual a, qué sé yo, a x al cubo, por decirte algo. Y vos sé que por los 3 caminos me viene dando un medio, che. Entonces, si bien no probé que haya límites por infinitos caminos, porque no lo puedo probar, digo, probablemente, porque me viene dando igual, hay límite y el límite es igual a un medio. Ahora bien, si el valor del límite es un medio y el valor de la función un medio, en ese caso voy a decir, mira, está bien, la función es continua o es probablemente continua porque tiene probablemente un límite que es igual a un medio y da el mismo valor numérico que la función. ¿Se entiende cómo es el concepto, chicos? Es el mismo valor. Sí. Dale, te escucho, Dar. Yo le quería preguntar algo hace rato. Sí, dale. Nosotros tenemos, por ejemplo, veo la primera función que escribió que es x al cuadrado por y es una función racional, ¿no es cierto? Sí.
si esa sería la función general, nosotros para hacer que tienda el límite por diferentes caminos, lo único que tenemos que hacer es darle diferentes valores, crear diferentes funciones de y, por ejemplo, en función de x. Sí. Podemos decir. Sí. Podemos decir que y es igual a 2, por ejemplo, una función constante y lo reemplazamos directamente. Sí, también, sí, por supuesto. De hecho, en ese caso, lo que realmente hace uno más que particularizando es decir es igual a k. ¿Por qué? Porque puede ser 2, 3, 4, etcétera. ¿Me entendés? En ese caso, fíjate que no hubiese quedado. No hubiese quedado x al cuadrado por la constante k. Abajo no hubiese quedado x al cuadrado menos k al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Pero x vos sabés que tiende a 0. Entonces me hubiese quedado 0 por una constante 0. Abajo 0 menos la constante menos la constante. Y 0 dividido en la constante me quedaba 0. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Claro. Es decir, sí, dale. Entonces, a eso es lo que nos referimos con ir por diferentes caminos que están dentro del punto, es decir, reemplazar diferentes funciones dentro de la función principal o general que le llame, que es la función que nos dio. Claro, en realidad lo que vos estás haciendo es hacer que el camino sea una ecuación matemática, por ejemplo, como esa que estamos diciendo acá, K, y esto, cuando vos tomas el límite, entonces X tiende a 0 e Y ya no tiende a 0, Y tiende a hacerse igual a K. ¿Te das cuenta? Si la función hubiese sido, el camino hubiese sido igual a M por X, una recta más B, entonces Y ya tiende al valor, en ese caso, no de 0, sino M de X más B. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esas funciones representan los caminos por donde vos estás caminando. Acordate que decir que X tiende a 0 e Y tiende a 0, vos estás dando caminos. No sé si te queda claro eso. Yo me tengo que aproximar a este punto. ¿Estamos de acuerdo? El entorno sabemos que es circular. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vos te dicen que X tiende a 0 e Y tiende a 0, lo que vos te están diciendo es, mira, de un punto como este hace, si X tiende a 0 e Y, primero, si X tiende a 0 es porque se mueve por Y. Y cuando Y tiende a 0 es porque se mueve por X. Ajá, listo. Pero ahora yo no quiero seguir ese camino, yo quiero seguir este camino. Entonces, cuando X tiende a 0, está bien, Y tiende a M por X. Entonces, primero, ¿qué va a hacer la función? Va a seguir una recta, y después con X tiende a 0 va a seguir una recta horizontal. O pone, no sé, será así y será así. Bueno, son trayectorias, son caminos. Lo que vos haces después es, a este valor, hacer que tienda ahí, en este ejemplo, y eso es lo que se reemplaza en la función. El reemplazar en la función es el procedimiento de calcular el límite. Es decir, quiero que entiendas por qué reemplazás ese valor en la función. Porque es el procedimiento ya matemático para calcular el límite. ¿Me explico? Sí. Si no es que lo reemplazo porque sí, lo reemplazo porque ya estoy calculando el límite con ese procedimiento. O sea, nosotros calcular el límite, por ejemplo, la variable X, ya estamos calculando el límite, entonces podemos elegir diferentes procedimientos con Y. Por ejemplo, o puedes hacer al revés, ¿por qué no? Puedes mantener el Y que tiende a 0 y ponerle que los caminos sean, qué sé yo, X igual a 3Y. ¿Por qué no? Puede ser, a 3Y, por ejemplo. Bueno, en ese caso, cuando vos hagas el límite de Y que tiende a 0, pero de lo que vaya acá, pero ahora X va a tender a 3Y. Entonces, ¿qué significa que X tienda a 3Y operativamente? Y bueno, que cuando vos calcules este primer límite, en vez de escribir X vas a reemplazar por 3Y, que es a lo que tiende. ¿Me explico? ¿Qué sé yo? X puede atender a 1 sobre Y, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué voy a hacer? En el primer límite, en vez de los valores de X, voy a escribir 1 sobre Y. ¿Por qué? Porque a eso tiende X. Es un reemplazo, sí, un reemplazo porque estás calculando límite. Pero, profe, cuando nosotros nos dan que Y tiende a algo y X también tiende a algo, por ejemplo, a números, porque también nos sale así, que tienden a números, nosotros también hacemos este procedimiento de elegir diferentes. Sí, también. Lo que pasa es que por lo general, por una cuestión de simplicidad, lo que hacemos es, cuando hacemos límites radiales, hace coincidir el punto con el origen. ¿Me entendés? ¿Para qué? Por la simplicidad de que el otro, X tiende, no sé, a 3Y, pero Y tiende a 0, en definitiva, ¿me entendés? Para simplificar, porque eso se hace muy complicado el procedimiento.
¿me entendés? Pero sí se puede dar, por ejemplo, a ver, qué sé yo, no sé, X, Y que tienden al punto 2, 3. Tienden al punto de coordenadas 2, 3. ¿Qué significa? Ya no tienden a 0, 0. Tienden a 2, 3, o sea, para que lo veas vos, ya no están en el origen. El punto está en 2 y en 3. ¿Sí? Eso no quita que cuando yo calculo el límite, un límite radial puede ser, por ejemplo, igual a 4x. Digo, igual a 4. Bueno, ¿cómo vas a calcular vos? Bueno, el límite de x ya no tiende a 0. Guarda, x a cuánto tiende ahí, a 2. ¿Estamos? El límite de y ya no tiende a 3, porque estoy diciendo este camino, tiende a 4x, ¿me entendés? De lo que vos escribas de la función. Y bueno, harás el reemplazo y después harás el reemplazo. Ah, claro, profe, ya voy queriendo entender, sí. Sí, lo que pasa es que por una cuestión de simplicidad lo que hacemos es tratar de hacer que coincida siempre que el punto al cual tiende a ser el 0, 0 para aplicar el límite radial, porque si no se hace complicado, el procedimiento no es simple después. Profe, disculpe, me queda una sola duda. No sé si mi compañero tenía alguna otra pregunta. Bueno, sí, no, esto es... Dale. Entonces, bueno, esta forma de resolver, digamos, es a través de aplicar funciones para encontrar si existe el límite. La otra forma que habíamos visto es sucesivo, puede ser que es como dejando quieto a uno, por así decirle, y luego... Exactamente. Tal cual. Después, son otros caminos, sí. Si no me equivoco, creo que habíamos visto una simultáneo, que es como darle los dos a la vez, el paso a los dos a la vez, pero que casi siempre daba indeterminación o algo así. Claro, es que el problema, si vos tenés este tipo de límite, podés hacerlo en forma simultánea porque realmente no da indeterminado, pero cuando vos tenés este tipo de funciones te da indeterminado. A ver, si yo tengo un límite, yo tengo el límite de x, y que tienden al punto 2, 3, no sé, 2, 3, pues pone algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? 1, 2, pone. De la función que es x por y. Y lo puede hacer simultáneo, ¿qué indeterminación hay? X tiende a 1, y tiende a 2, 2 por 1, 3 puntos, problema resuelto. Es 3, listo, no hay forma, no hay otra cosa para irse. Ya está, es 3. ¿Me entendés? Depende de la función. Claro, lo que pasa es que esta función es simple, pero si vos querés hacer esto con 0, 0, vaya que te da 0 sobre 0 indeterminado, por ejemplo. Entonces, como no lo puedo resolver, recurro ahí a los límites radiales, límites sucesivos, etcétera, etcétera. Claro, entonces el que nos va a decir si el límite existe o no existe va a ser el límite radial, porque es el que nos va a permitir que podamos analizarlo. En definitiva, sí, claro, salvo que, como dice tu compañero, tengas un caso muy simple que simultáneamente reemplazando x te dé una cosa así. Bueno, en ese caso no hace falta aplicar el límite radial, es una función muy sencilla. ¿Sí? Si no, a través de límites radiales, como vos decís, si te partís de indeterminaciones, a partir de los límites radiales, podés llegar a por lo menos a negar que exista límite, porque por dos caminos te dio distinto. Okay, ¿no recomienda algún libro o algún apunte? Y el Steward es el libro que está en el aula virtual. El Steward nosotros sacamos todo de ahí del Steward. No sé si le puedo entrar acá al aula virtual, ya te digo, a ver. Y profe, yo entré al Steward y lo vi, pero ¿nos podrías señalar la unidad en que aparece esto? Porque lo estuve buscando y a veces usan otras terminologías. Sí, pero y se confunde a la hora de buscar. Pero el límite sucesivo está, a ver, para ver si puedo entrar, ya se lo pongo en pantalla, dame 2 segundos. Dame 2 segundos para ver, porque tengo varias aulas. Acá, ¿cuál es? Dame 2 segundos. Ahí en el Steward está como límite. A ver, dame 2 segundos que lo está abriendo. Tarda un poco porque es pesadito. Es muy buen libro y es muy clarito. Tiene muy buenos gráficos explicativos también. Ya veo que lo abre y te digo en qué página está esto.